bueno estar en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Otra vez estamos sintonizados para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es vida. Bueno, en esta noche continuamos con la unción. Hace dos programas anteriores hemos estado hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les recomiendo que sintonicen o busquen los dos programas anteriores para que puedan tener una secuencia lógica de lo que estamos hablando. En esta noche continuamos hablando de la unción. Crecimientos en niveles de unción. ¿Cómo podemos crecer en niveles de unción? Porque la unción del Santo está en nosotros, indiscutiblemente. Pero también depende de la manera en que tú te acercas a Dios, de la manera en que tú tienes meditación en la palabra de Dios, de la manera en que tú buscas la presencia maravillosa de Dios en oración, en intimidad, en búsqueda de su palabra, que vas a crecer en niveles de unción. Por supuesto que la unción del Santo va a estar ahí siempre con nosotros, pero el Señor quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Y una vida de intimidad, una vida de fuego, una vida en su presencia hace la diferencia. Así que es muy importante, hermanos, que busquemos del Señor. En este tiempo Dios quiere sacar a la iglesia de todo letargo espiritual, de todo adormecimiento, de toda falta de vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a su hijo amado Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue puesto, ¿verdad? Fue transmitido, fue ministrado a tu vida a través de la imposición de mis manos. Así que es muy importante que busquemos ese fuego, estar otra vez avivados para Dios, estar otra vez en fuego para Dios y crecer en los niveles de unción. Es curioso que el rey David creció en niveles de unción. Estamos hablando ahora del Antiguo Testamento. Miren qué interesante. Cuando David fue a recibir su asignación o su comisión especial o el llamado, ¿verdad?, de su vida con una declaración de sumisión muy interesante, aunque al principio no comenzó de lleno en lo que Dios tenía preparado para él. Sin embargo, fue el inicio de una puerta de poder para luego enfrentarse a gigantes en el camino. Bien, miren en Primera de Samuel 10:13 dice así: y Samuel, el profeta Samuel, tomó el cuerno del aceite. Recuerde que hablamos en el programa pasado el elemento aceite, tipificando, es una tipología del Espíritu Santo, simboliza, ¿verdad?, la presencia del Espíritu. Y en el Antiguo Testamento necesitaban los elementos físicos como tal para que el pueblo, todos entendieran lo que era la presencia manifiesta, ¿verdad?, del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Qué interesante. Esa fue la primera vez que David recibió un llamado del Señor, esa unción maravillosa, tangible y manifiesta del Señor en su cuerpo. O sea, depositaron ese aceite sobre su cabeza como símbolo de un llamado poderoso y de un empoderamiento para hacer la labor que el Señor le había encomendado como rey. Luego David siguió, ¿verdad?, y continuó creciendo en el Señor y en sus experiencias con Dios, el dulce cantor de Israel, el que cantaba y componía salmos y poesías para Dios, y también batallador poderoso y también pastor de ovejas. Increíble lo que David fue capaz de hacer por el poder del Espíritu Santo, por esa unción maravillosa sobre él. Luego vemos a David en una segunda etapa de su vida creciendo en niveles de unción, creciendo en niveles de territorio, de posesión. Mire qué tremendo. En la medida que él caminaba en el Señor, Dios lo iba llevando como en un crescendo, ¿verdad? De paso a paso, de escalera en escalera, de escalón en escalón, hacia un cumplimiento total de lo que Dios le había prometido. En segunda de Samuel 2:4 dice así: vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Lo ungieron como rey sobre la casa de Judá, sobre una tribu, un territorio mayor.
Ahora David va a tener un territorio mayor de gobierno, de autoridad, de unción, ¿verdad? Precioso lo que Dios estaba haciendo con David. Y en tercer lugar, David fue ungido por tercera ocasión para un territorio aún mayor. Estamos hablando de crecimiento en los niveles de unción. Podemos crecer en esos niveles de conocimiento de Dios, de conocimiento de la presencia maravillosa del Espíritu. Podemos conocer al Espíritu Santo, la persona de Dios en la intimidad, ¿verdad? De una manera poderosa, donde el Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, donde si hacemos algo, desobedecemos, vamos a contristarlo, vamos a contristar el Espíritu y por supuesto el Espíritu nuestro también se va a contristar porque hay una amalgama, hay un matrimonio entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Así que muy importante esto, el conocimiento del Dios vivo y el crecimiento en niveles de unción. En tercer lugar, en segunda de Samuel 5, del 1 al 3, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Tercera ocasión de la unción de David. Crecimiento, ¿verdad? En niveles territoriales, en niveles de posesión, en niveles donde Dios te quiere llevar a ti y a mí, ¿verdad? En la medida en que nosotros avanzamos en el conocimiento de Dios y en la asignación y en la misión que Dios nos ha entregado y crecemos en esa intimidad, en esa comunión, en ese lugar secreto, en ese conocimiento de la revelación de la palabra por el Espíritu, vamos a ir creciendo en niveles de unción y también entender la asignación o la misión que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Debemos anhelar como David la unción. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Para él la unción, la presencia del Espíritu Santo en su vida era lo más importante. Y la unción no es solo para hacer milagros, sanidades, maravillas y cosas sobrenaturales en el mundo de lo sobrenatural, con dones, ¿verdad? Dados también por el mismo Espíritu, sino también esa unción, ¿verdad? Ese ungüento, esa presencia tangible y manifiesta del Espíritu en nuestras vidas, también es posible, ¿verdad? Y Dios la da para que podamos orar, para que podamos batallar, para que podamos predicar, para que podamos evangelizar, para que podamos alabar a Dios en una dimensión superior. Así que es importante conocer a el Espíritu Santo. Recuerda que es una persona, no se nos olvide. Una persona, no podemos descuidar la comunión con él, no podemos tenerlo a un lado, no podemos obviarlo, no podemos no prestarle atención porque él está en nosotros y siempre permanecerá con nosotros. Así que muy importante esto. La presencia del Espíritu Santo, esa presencia, esa unción tangible y manifiesta, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Para hacer alarde? ¿Para tener un show? ¿Para mostrar nuestras capacidades espirituales? ¿Para plantarnos en una palestra y mostrar que tenemos dones especiales o que somos empoderados con un poder sobrenatural y que los demás, ¿verdad?, nos rindan pleitesía? Para nada. Esto no tiene nada que ver con la carne. Esto no tiene nada que ver con la exhibición, ¿verdad?, de una persona. Esto no tiene nada que ver con shows emocionales. Esto no tiene nada que ver con eso. Es más, la unción del Santo, la presencia del Espíritu Santo es para ganar almas, es para servir, es para entregar nuestra vida en servicio por los demás, es para ayudar al necesitado, es para llenarnos de compasión y de amor, ¿verdad? Y orar por los enfermos y orar por el necesitado y libertar a los cautivos. Jesús fue ungido. El Espíritu Santo estaba sobre él para proclamar el año de la buena voluntad de Dios, que siempre hoy, para abrir las cárceles a los cautivos,
para predicar y evangelizar y sacar a los presos de las cárceles espirituales, del vicio, del pecado, de la maldad, de la oscuridad. Eso, para eso Dios nos da la unción y para eso Dios nos quiere hacer crecer en los niveles de unción, para cumplir la misión y la asignación que cada uno de nosotros tiene de acuerdo a la gracia que el Señor ha depositado sobre cada uno, que no es igual. Ninguno de nosotros tiene dones iguales o va a manifestar el poder y la gracia de Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros de igual manera, de acuerdo a la gracia y de acuerdo al llamado y de acuerdo a la misión o la asignación que cada uno de nosotros tiene. Así que es para cumplir la misión o la asignación, es para ganar batallas espirituales. Usted no puede enfrentarse al diablo, ni a las huestes espirituales de maldad, ni al mundo, ¿verdad?, que pulula en pecado, ni al mundo con sus ofertas tentadoras, ni a las propias batallas internas personales que todo ser humano tiene. De vez en cuando, esas batallas internas, usted no se puede enfrentar con las armas carnales, no, usted tiene que enfrentarse con armas espirituales y para eso necesitamos el poder del Espíritu, para eso necesitamos el dunamis, como Jesús le dijo a los discípulos, esperen hasta que sean investidos de poder, de dunamis, de dinamita, de fuego, de poder para testificar, para dar un testimonio eficaz, para ser heraldos de justicia, heraldos de poder. Así que muy importante esto, ganar batallas espirituales. No gane ninguna batalla en la carne, no gane batalla peleando de cuerpo a cuerpo con las personas, con los jefes de trabajo, con su familia, con sus hijos, con sus hijas, ¿verdad? Con su esposo, con su esposa, con los amigos, con los hermanos en la iglesia. No, para nada. Tenemos que ganar batallas espirituales y es con el poder del Espíritu. Es más, el Señor le dijo a Zorobabel, ese gobernador tremendo, Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. También es para tener una revelación mayor del conocimiento de Dios y de su palabra. Sí, la unción, ¿verdad? Nos abre el entendimiento. La presencia de Dios nos revela cosas escondidas, nos enseña quién es Dios, quién es Cristo, nos enseña su palabra, nos revela los tesoros escondidos en los campos, ¿verdad? Maravillosos del Señor. Así que es para mostrar también la gloria y el poder de Dios y que Dios sea exaltado precisamente a través de nuestras vidas. Así que es importante, ¿verdad?, la unción del Espíritu Santo. Hay un capítulo interesante que se establece una introducción al Espíritu Santo de una manera muy interesante. El capítulo 37 de Ezequiel, hasta ese momento, el profeta Ezequiel que está hablándole a los cautivos de Israel en Babilonia, hasta ese momento, ¿verdad? Un pueblo difícil, un pueblo triste, un pueblo desesperanzado. El profeta Ezequiel empieza a tener una visión de huesos secos, a esparcido, falta de unidad. Así estaba la nación de Israel. Y cómo el Señor lo manda a profetizar esos huesos, esos ligamentos, esas coyunturas, y todas vienen y se forma una estructura, ¿verdad? A través de la palabra del profeta Ezequiel. Se forma una estructura tremenda, pero una estructura, un cuerpo, ¿verdad? La unidad del cuerpo, está la estructura, está el cuerpo, pero el cuerpo está inerte, el cuerpo no tiene vida, el cuerpo está ahí, sin vida. Así que el Señor entonces le habla, ¿verdad? Y al profeta Ezequiel, y Ezequiel le habla al Señor en un diálogo muy hermoso en el capítulo 37. Y el Señor le dice al profeta Ezequiel, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Esto es en el versículo 5. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé en el versículo 7, pues como me fue mandado, porque el Señor mandó a Ezequiel que hablara no solo a este cuerpo desunido, a los huesos que estaban esparcidos para que fueran un cuerpo, sino al espíritu. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Qué tremendo. Había una estructura, había un cuerpo, estaba formado, pero le faltaba la presencia del Espíritu para poderse poner en pie y ser un poderoso ejército de Dios en la tierra. En este caso le está hablando a la nación de Israel, pero también nos está hablando a nosotros la iglesia. Nos está diciendo, podemos tener estructuras, podemos tener, ¿verdad? El cuerpo, la iglesia, podemos tener iglesia como tal, ¿verdad? La cual llamamos así. Sin embargo, tenemos los feligreses, pero puede ser que no haya vida del Espíritu. Así que el Señor manda a Ezequiel y le dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ven de los cuatro vientos, vientos, vientos del espíritu. Curioso porque la palabra viento, ¿verdad? Es ruah en hebreo, es viento, es vida, es respiración, es aliento, pero también en griego, la palabra misma, ruah, que es en el hebreo, es neuma en el griego. Interesante, neuma. Neuma es viento, es espíritu. Y el evangelista Juan, cuando escribió acerca del encuentro de Jesús con Nicodemo, habla y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer del espíritu, porque el viento sopla por donde él quiere, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, del neuma. Ahí usa la palabra neuma. Todo aquel que es nacido del neuma, del espíritu. Curioso, porque de la palabra neuma viene neumático. Neumático. Y todo lo que tiene que ver en el área de la medicina, ¿verdad? Neumonía, también todo lo que tiene que ver con el área de la medicina con relación a los bronquios, pulmones, o sea, todo lo que tiene que ver con aire, viene de esta raíz de la palabra griega, neuma, vientos del espíritu. Es que el Señor quiere dar vida, quiere dar aliento, quiere soplar sobre su iglesia poderosamente para que la iglesia no sea un cuerpo, una estructura sin vida. Porque podemos estar conformados como estructura, nos reunimos como cuerpo, pero sin embargo nos falta la vida del Espíritu. Y es muy importante la unción del Santo, muy importante la presencia del Espíritu que nos toque, que nos levante, que nos infusione, que sople sobre nosotros. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo y lo que estaba profetizando el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de Ezequiel. Poderoso. Le está diciendo, ustedes son una estructura, veo un cuerpo, pero no tiene vida, está inerte, está flojo, está muerto, porque un cuerpo sin el espíritu está muerto. Y miren si no, en el campo natural, cuando alguien muere, exhala, da el espíritu, el viento, el aliento, ese que recibió de Dios, lo exhala, lo da, lo da. Y el cuerpo queda como muerto, el cuerpo queda muerto, porque lo que le da vida al cuerpo humano es el espíritu. Eso es lo que le da vida al cuerpo humano. Somos seres espirituales y también el alma, esas dos partes incorpóreas del hombre, el espíritu y el alma. Así que muy importante, en el capítulo 47 de Ezequiel, continúa el profeta, ya introdujo la presencia del espíritu, ya habló de la necesidad de que nos podemos poner en pie como un ejército poderoso si el espíritu nos pone en pie, porque es el espíritu el que pone en pie la iglesia. Hoy como nunca necesitamos, por las corrientes que hay, por las fuerzas demoníacas que se mueven alrededor nuestro, por las agendas antibíblicas que se están moviendo, por los espíritus de rebeldía, los espíritus antidios, antibíblicos que se están moviendo en el mundo, los espíritus que se mueven aún en nuestros propios hogares, discordias, conflictos, guerras internas, aún en nuestro propio corazón. Necesitamos como nunca el poder del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Bueno, decía Moody que si el Espíritu Santo, ese gran siervo de Dios, uno de los grandes predicadores y
filantrópicos en el mundo espiritual, en el mundo social, ¿verdad? Cristiano y poderoso en la palabra, Moody decía que si a una iglesia no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? O no le da lugar al Espíritu Santo, es como poner una cruz y debe ser, y debemos poner una cruz negra en la puerta de la iglesia que diga, Señor, ten misericordia de nosotros. Estoy parafraseando lo que dijo Moody, pero en otras palabras, eso es lo que dijo Moody. Una cruz negra al frente de la iglesia que diga, Señor, ten misericordia de nosotros, porque sin el Espíritu no podemos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que pone una casa, ¿verdad? En alto, el que levanta un ministerio, el que levanta una iglesia, el que pone orden. El Espíritu es el que convence de pecado. Ningún ser humano, ni predicador famoso puede convencer a nadie de pecado. Somos instrumentos de Dios en las manos de Dios, pero es el Espíritu de Dios trabajando a través de la iglesia, a través de las visiones y asignaciones que le ha dado a su cuerpo para evangelizar, para predicar, para enseñar, que convence al mundo de pecado, que lo convence de la justicia de Dios y que convence también del juicio que ha de venir. Así que muy importante. En el capítulo 47, el profeta Ezequiel sigue hablando de la vida del Espíritu y en este caso habla de crecimiento en niveles espirituales, ejemplificándolo con ríos de agua viva, con ríos de agua de sanidad y de vida, que traerían fructificación y multiplicación. Queremos ver fructificación, multiplicación, queremos ver pescas milagrosas, queremos ver grandes cosas en nuestro día de hoy, en nuestro país, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Queremos ver grandes cambios en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, ustedes jóvenes, ¿verdad? Cambios en sus vidas que traigan cosas maravillosas, experiencias únicas y que los muevan a ser fructíferos y que sean capaces de multiplicarse. Bueno, crecimiento en niveles espirituales. También el capítulo 47 representa la vida del Espíritu no solo sobre la nación de Israel, sino sobre la iglesia. Capítulo 47, interesante. Lo voy a leer y brevemente pinceladas por cuestión de tiempo. Le voy a decir qué significa. Capítulo 47, el versículo 1 en adelante. Me hizo volver luego la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, aguas que están saliendo del santuario, de la misma presencia de Dios y aún de nuestras propias vidas, porque somos también el templo del Espíritu. El Señor trabaja en nosotros para que a través de nosotros también estas aguas salutíferas, estas aguas de poder que representan el Espíritu Santo puedan tocar a otros. En el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, qué tremendo, un varón de Dios, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, un nivel de crecimiento en los niveles de estas aguas que tipifican la vida del Espíritu. No solamente el neuma, sino las aguas tipifican la vida del Espíritu. Recordamos cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, si crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de los ríos del Espíritu. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, nivel de niños cuando están chapoleteando en la orilla, en la playa, ¿verdad? Y así a veces nos quedamos en la vida cristiana, chapoleteando, solamente chapoleteando en la orilla, pero no queremos introducirnos a profundidades mayores. Vino el varón y midió otros 1000, ¿verdad? Con su vara de medir, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Qué bueno, el agua siguió creciendo y ahora hasta las rodillas. Nos habla
habla de nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de oración, nos habla de nuestra humildad con Dios, nos habla de nuestra entrega, donde venimos a Cristo y entregamos nuestras cargas y comenzamos en un crecimiento espiritual. Así que creció 500 metros más el agua. Después midió luego otros 1000, otros 500 más, ya son 1500. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta los lomos. O sea, me toca el corazón, me toca el pecho, me toca la espalda, me quita carga. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. El Señor toca mi corazón, mis emociones, toca todo, porque el agua llega hasta el pecho. Qué tremendo. Es cuando Dios te empieza a sumergir, pero todavía estamos en zonas confortables, todavía nuestros pies están tocando ahí el fondo, todavía no nos hemos desprendido un acto de fe para una búsqueda mayor, todavía nuestra cabeza está afuera, controlando, queremos controlar todas las cosas de nuestra vida, queremos controlar familia, queremos controlar las finanzas, queremos controlar lo que vamos a hacer en el día de hoy, en el día de mañana, nos ponemos ansiosos porque nuestra cabeza, nuestro raciocinio humano, nuestra lógica todavía está fuera. Me llega hasta el pecho, pero no me he sumergido completamente. Así que le llegó. Qué bueno que estaba creciendo el agua en diferentes niveles de unción. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el mar muerto, que está rodeado precisamente de desierto, de arenas. Y entrarán en el mar que está muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Neglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Llegó el momento que eran tantas las aguas, ¿verdad? Los crecimientos de Dios, el toque del Espíritu, los ríos de agua viva, los ríos de agua salutífera, agua de sanidad, que hizo que el profeta tuvo que nadar en esos ríos. Él se veía en el Espíritu nadando hasta que las aguas llegaron al Arabá, lugar muerto, es el mar muerto. En el mar muerto no hay vida. Incluso el porciento de salinidad es tan alto, casi un 25%, y hay más de 21 minerales en las aguas del mar muerto. Ahí no crece una planta, no hay flora, no hay fauna, no hay absolutamente nada, y menos a las orillas de esta región. Es totalmente desértica, pero el profeta comenzó a ver árboles frutales, comenzó a ver redes de pescadores. Los peces eran tan grandes, los que pudieron coger eran tan grandes como los peces del mar Mediterráneo, cuando ahí no hay absolutamente nada. Pero mira lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te llena, qué impacto puede hacer cuando tú te sumerges en las profundidades del Espíritu, cuando tú vas de un nivel a otro nivel. Y siempre debemos mantener todos los niveles de arrepentimiento, de confesión, de chapoletear como niño, de soltar las cargas del lomo, pero sobre todo esos niveles donde nos sumergimos y nadamos, porque las aguas de sanidad divina nos van a tocar la mente, el corazón, el cuerpo, ¿verdad? Donde habrá fructificación y multiplicación. Habrá una pesca milagrosa, porque el capítulo 47 de Ezequiel no solo es para la nación de Israel, y es para la nación de Israel. El Señor hablando de la fructificación y multiplicación de la nación israelita, de que la cautividad no es el lugar de muerte, sino que ellos por el Espíritu van a estar creciendo. Dios va a sanar las esperanzas, y Dios va a sanar
todo lo que tiene que ver con sus vidas. De igual manera, Dios lo hará con nosotros, su iglesia. Capítulo 47, recuerden, representa niveles espirituales, crecimiento en niveles espirituales, ejemplificando ríos de agua viva, verdad, de sanidad y de vida, que traerían fructificación y multiplicación. Representa también la vida del Espíritu, no solo sobre la nación de Israel, sino sobre ti y sobre mí, sobre su iglesia, sobre su amada. Dios quiere tocarte con esa presencia, esa unción maravillosa, con los ríos de agua viva, con el neuma, los vientos de Dios, para que la iglesia se ponga en pie, sea un ejército y podamos ser de impacto en lo que está muerto, en lo que está triste, en lo que está asolado, en las tinieblas, donde no hay vida, como el mar muerto, y traer vida, multiplicación y fructificación. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo programa a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.